Perfecto, entonces vamos a dar inicio. Bueno, buenos días a todos los presentes. Inicialmente y antes de empezar este ciclo de conferencias, quiero agradecer a la dirección de la Unidad Académica Santa Cruz, a los docentes economistas que están haciendo de panelistas en esta oportunidad y a todos los docentes y estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial. Las actividades a realizarse durante los días de hoy y de mañana de 11 a.m. están en relación a participar de un ciclo de conferencias académicas virtuales de la carrera de Ingeniería Comercial relacionadas con la economía y coronavirus. El primer día tenemos, es decir, hoy tenemos como expositores dos profesionales especialistas en el área económica, el licenciado Teófilo Vidal con el tema efectos del COVID-19 en la economía mundial, y posteriormente hará su participación el licenciado Alfredo Padilla con el tema los efectos del COVID en el turismo y la gastronomía. El segundo día, el día de mañana, vamos a tener tres panelistas, donde la primera participación es de la licenciada Pamela Salces con el tema coronavirus y petróleo, efectos principales sobre la economía boliviana. El segundo tema está a cargo del licenciado Mario Camacho con el tema desafíos para el sector privado boliviano en el marco del coronavirus y cuarentena. Y por último, el tercer tema del día de mañana está a cargo del licenciado Mauricio Rodríguez con el tema estrategias y líneas de acción para la reactivación económica en el periodo post-COVID-19. Me voy a permitir dar algunas instrucciones. La exposición para cada uno de los panelistas será de 15 minutos y preguntas y respuestas otros 15 minutos. Vamos a terminar con las conclusiones de cada uno de los temas. Durante la exposición no habrá intervenciones de los participantes. Al final de cada exposición podrán hacer sus intervenciones los participantes, no más de 3. Durante la exposición podrán enviar comentarios o preguntas. Depende de la cantidad de preguntas, se realizará una selección de las mismas. Quiero hacer conocer a todos la importancia de este tipo de exposiciones, ya que a la fecha se han realizado conferencias y se ha proporcionado información por todos los medios y a través del webinar que ha realizado la EMI respecto al coronavirus. Sin embargo, no se ha realizado un análisis exhaustivo de la influencia, sus efectos y las perspectivas de la incidencia de la pandemia post-COVID-19 o post-cuarentena, considerando diferentes escenarios. Hechas las aclaraciones en este momento, vamos a dar curso a la primera exposición que está a cargo del licenciado economista Teófilo Vidal Aparicio. Sin antes leer un currículo en forma muy resumida. El licenciado Teófilo Vidal Aparicio es especialista en la elaboración de proyectos sociales y productivos, desarrollo de microempresas, planificación participativa municipal, gestión de residuos sólidos reciclables con enfoque de inclusión social y económica. Es docente universitario en pregrado y posgrado. Dentro de los estudios académicos es economista de profesión base, tiene maestría en dirección de empresas, maestría en desarrollo local y municipio, maestría en proyectos con enfoque ambiental, maestría en ciencia de la sostenibilidad y maestría en educación. Licenciado Vidal, puede usted dar inicio a su exposición. Ok, gracias, coronel. Buenos días a todos los que están presentes en esta conferencia o ciclo de conferencias. Agradecer por la oportunidad de compartir entonces este ciclo. Vamos a compartir entonces la pantalla. No sé si ahí está bien, se ve bien, ahí. Por favor, me dan un ok, si se ve bien, si está todo correcto. Está correcto. Bien, entonces, hemos denominado este título, Efectos del COVID-19 en la economía mundial, y vamos a hablar básicamente de algunos temas importantes. No se puede, obviamente, hablar de todos los efectos que tiene la pandemia. Bueno, estamos frente a un hecho histórico
pocas veces visto en la historia reciente, con la presencia de la pandemia o también llamado coronavirus. Lo importante que podemos apreciar en este gráfico es que a partir del inicio de la pandemia, esta ha sufrido un comportamiento dispar de acuerdo a las medidas y de acuerdo al grado de incidencia que ha tenido la pandemia en los diferentes países. Aquí solamente con los fines ilustrativos para mostrar cómo se ha comportado, por ejemplo, en el caso de España, que es uno de los países que más ha sufrido después de China. España, ustedes bien conocen y saben, ha puesto medidas sanitarias, etcétera, con cierto rezago, entonces ha tenido un crecimiento muy rápido, muy exponencial en el número de infectados. Y lo mismo pasó con Italia, que también tiene un crecimiento exponencial en el número de infectados. Pero un hecho que debe llamar la atención, que ustedes lo conocen y lo saben, es el tema de Estados Unidos, digamos, ¿no? Que empieza por abajo, digamos, de la curva de España y de Italia, pero prontamente se ubica por encima de la curva tanto de España como de Italia. Por lo tanto, hoy en día se encuentra con el mayor número de infectados por coronavirus. Entonces, esto nos está demostrando que la epidemia es un hecho global, afecta a todos los países, es ajena a consideraciones fronterizas, no respeta clases sociales, por donde se lo mire, es una pandemia a nivel mundial y tiene un horizonte incierto. O sea, no sabemos a ciencia cierta qué va a pasar con la pandemia. La cura o el remedio se estima que va a estar en un año o año y medio, en el mejor de los casos. Por lo tanto, todos los países están muy preocupados tratando de contener el comportamiento del número de infectados. Entonces la pandemia ha golpeado con diversos grados, ¿sí? En unos más, en otros menos, a todos los países, primero desde el punto de vista sanitario, es decir, de la salud, y un hecho muy, muy ligado a esto de manera directa es el tema económico. Una vez que se presentó la pandemia, el OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico, comienza a revisar los pronósticos del crecimiento a nivel mundial. Antes de la pandemia teníamos nosotros un crecimiento global estimado, o sea, la economía mundial, estimado más o menos en un 3% de crecimiento, digamos, de la producción del PIB mundial. Con la presencia de la pandemia, esto es revisado y ese crecimiento se reduce básicamente a un 2.5% de año. Eso ocurre a nivel mundial, como siempre estas tasas son en promedio. Pero ¿qué pasa? Fíjense en el caso de China, ya por países. China, que tiene un crecimiento pronosticado del más del 6%, con la presencia del coronavirus, baja a un pronóstico del 4.8% aproximadamente. Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo, de un crecimiento pronosticado del 2.5, etcétera, baja a 1.8 más o menos, etcétera. Entonces, el comportamiento en los diferentes países, básicamente industrializados, cómo ha afectado el coronavirus al crecimiento económico mundial. Estos datos que están ustedes observando han sido elaborados más o menos a febrero de este año. En este gráfico podemos mirar un poquito dos cosas. Primero, el comportamiento de la pandemia o de los casos confirmados de COVID. Fíjense cómo ha ido desde enero, la curva ha ido aumentando. En marzo, que comienza ya en América Latina y después en Estados Unidos, la curva tiene un crecimiento exponencial extraordinario. Mientras el impacto de
de la pandemia estaba en China, el crecimiento, la revisión de las tasas de crecimiento bajan al 2.9%, como lo acabamos de ver en el anterior gráfico. Cuando el impacto de la pandemia ya está en Europa, Italia, España, etcétera, este 2.9 baja al 2.3. Cuando el impacto se hace generalizado, es decir, llega básicamente a todo el mundo, vamos a decir, este crecimiento es el 1.2 y desde marzo para adelante hay una caída extraordinaria de los niveles de crecimiento y estas son las estimaciones a fines, digamos, de marzo, principios de abril. Entonces, el comportamiento de la curva de infectados, de casos confirmados, es totalmente ascendente, extraordinariamente potencial. Y el crecimiento del Producto Interno Bruto a nivel mundial, ¿no?, es a tasas alarmantes, en este caso de -3 a -0.4%. Ahora esto está cambiando día a día, esto es a marzo. Me imagino que pronto saldrá un reporte que nos dirá cómo estamos a fines de abril. Este es otro ejemplo que cómo ha afectado la pandemia a la producción, y aquí tenemos un ejemplo claro de China. China es uno de los, creo que es el tercer productor mundial en tema industrial. Y fíjense el comportamiento de las ventas, o de la producción, sí, de las ventas en China en junio, julio, etcétera, hasta diciembre del 2019, con la presencia de la pandemia, cómo cae la producción, es decir, a menos casi 12%. Ustedes lo conocen, saben que esta caída de la producción se debe obviamente a los periodos de cuarentena que han sido establecidos en China, cerrando fábricas, cerrando empresas, etc. Y bueno, aquí entonces un ejemplo claro de lo que ha pasado con la producción industrial. La CEPAL hace esta explicación sobre los costos económicos de la pandemia a nivel global. Entonces, lo primero que afecta a la pandemia, el coronavirus, es a la salud de las personas. Entonces, el efecto directo cae en los sistemas de salud y dependiendo de la fortaleza de los sistemas de salud en los diferentes países, en algunos casos, estos sistemas han sido insuficientes como para atender los enfermos, y se ha podido ver que en algunos casos los sistemas de salud han estado totalmente fragmentados, como el caso de Italia, como el caso de España, que han sido rebasados e insuficientes, tanto en equipamiento para atender a los enfermos, como en número de personal médico y paramédico. Por otro lado, se ha acentuado la diferencia de las condiciones de acceso de la gente a los sistemas de cobertura de salud. Se ha puesto en evidencia en muchos casos que no toda la gente tenía cobertura de salud, ¿sí?, principalmente en América Latina, y esto ha sido un hecho muy importante, de tal suerte que el número de muertos entonces ha comenzado a aumentar en determinados países. Para tratar de que los sistemas no colapsen, entonces los gobiernos, los países han tratado de reducir, digamos, los efectos del contagio, dictando medidas de autoaislamiento y las cuarentenas que todos conocemos y lo cual estamos viviendo y sufriendo en nuestro país. Entonces se ha comenzado a afectar los sistemas de educación, de comercio, turismo, manufactura, recursos naturales, etcétera, solo por nombrar algunos, pero en los hechos casi toda la actividad, digamos, económica y no económica está paralizada. De ahí es que estas medidas de cuarentena y autoaislamiento han tenido un efecto, según la CEPAL, indirectos a la oferta y a la demanda, es decir, a la producción de bienes y servicios, como a la demanda de los mismos bienes y servicios. Entonces, hay una suspensión de la actividad productiva en cada uno de los países, y eso afecta a nivel global, en todos estos sectores otra vez. Entonces, el comercio se paraliza, el turismo, creo que yo, en mi opinión, el más afectado, la manufactura, todo está paralizado,
y eso genera, y va a generar seguramente en el corto y mediano plazo, mayor desempleo, ¿no? Va a haber gente que va a quedar prácticamente en la calle. Y vamos a estar frente entonces a una recesión mundial y caracterizada por la paralización de estos sectores que son importantes en la economía mundial. Entonces, los efectos a corto plazo tenemos mayor desempleo, menores salarios e ingresos, obviamente, porque la gente va a estar desempleada, aumento de la pobreza y de la extrema pobreza, y los sistemas de salud, digamos, ¿no? Tendrán mayores costos, habrá una fragmentación y desigualdad en el acceso a los servicios de salud. A mediano y largo plazo se estima que habrá quiebras de empresas, muchas empresas van a cerrar, reducción de la inversión privada, menor crecimiento económico, menor integración en cadenas de valor, deterioro de las capacidades productivas y del capital humano. Entonces, estos son los costos económicos de la pandemia según la CEPAL. Acá hay la pandemia y los mercados versátiles. Cuando comienza en enero, comienza a aparecer el coronavirus, el comportamiento de los mercados bursátiles tiene un comportamiento, digamos, un poco ya comenzando al declive, ¿sí? Unos más que otros. Este es el índice que mide la bolsa de valores en Londres, que tiene un menos 26%, el Dow Jones, que es americano, o sea, de Estados Unidos, un 21%, y el japonés cae un 16%. Esto está significando o nos está explicando que las acciones de las empresas han perdido valor, por un lado. Por otro lado, las inversiones se han visto afectadas, es decir, la gente no va a invertir en una situación de pandemia. Y por otro lado, los fondos de pensiones tampoco van a encontrar, digamos, sectores donde puedan ser ubicados de tal manera de generar una mayor rentabilidad. Y las cuentas de ahorro, digamos, de las grandes empresas multinacionales también van a sufrir las consecuencias. Entonces, el coronavirus también tuvo un efecto muy significativo en el mercado bursátil. En el tema aquí le pusimos de los vuelos internacionales. En el mundo más o menos existen unos 200 países, según la ONU, de los cuales a febrero, básicamente, ya había más de 100 países que aplicaron restricciones a los viajes, o sea, cerraron sus fronteras. Estamos hablando solo de vuelo internacional. Esto significa que la gente dejó de moverse de país a país, que dejaron de transportar carga que viene por aviones, etcétera, para evitar, obviamente, el tema de la infectación. Y solo estamos poniendo como ejemplo los vuelos internacionales. Acá, los vuelos comerciales. Aquí, en el año 2017, 2018 y 2019, este fue su comportamiento, un promedio, digamos, en el 2019, que es esta curva de color amarillito. Fíjense, en promedio estábamos por 180,000 vuelos, 180,000 vuelos en un mes. Con la presencia de la pandemia, del coronavirus, mire cómo el comportamiento del número de vuelos. Y estamos hoy, ¿no?, con prácticamente menos de 100,000 vuelos. Y estos vuelos ya han dejado de ser comerciales, básicamente están dedicados a repatriar, digamos, a gente que se encuentra en otros países y que tienen solamente esta finalidad. Entonces, aquí hay un efecto muy grande de la pandemia al tema comercial, y si tuviéramos la oportunidad de ver también el tema de buques, de barcos, etcétera, que mueven el comercio mundial, la situación es muy parecida. Ya pasando un poco a América Latina, es donde nosotros quizás nos interesa mirar con un poco más de detenimiento. Fíjense el comportamiento o la evolución de los casos confirmados de coronavirus, ¿no? Desde el día 1, obviamente China, que es el país donde nace la pandemia, tiene ese comportamiento medio que, vamos a decir, constante.
Luego aparece España con un comportamiento ascendente y América, digamos, América Latina en general en promedio tiene este comportamiento. Nosotros, por lo menos yo pienso que todavía vamos hasta el mes de mayo en América Latina, mayo o junio, vamos a llegar recién al techo, digamos, del número de infectados. Pero lo que debe llamar la atención, fíjense ustedes, y ustedes lo conocen todos los días, los que miran CNN, cómo está la curva de infectados en Estados Unidos, extraordinariamente exponencial, vamos a decir. Hoy se estima que en Estados Unidos tenemos más de 1 millón de infectados, en el mundo más o menos a hoy, según la Universidad Johns Hopkins, estamos en 3 millones y fracción de infectados. Y bueno, este es el panorama entonces que tenemos, el crecimiento de las curvas de casos confirmados de coronavirus. En América Latina, entonces, fruto de esta realidad, el Banco Mundial estima que la caída del PIB va a ser un 4.6% en todos los países de América Latina, obviamente excluyendo Venezuela. Pues vamos a sufrir esta reducción en la producción de los países. Esto va a significar que el año 21, o sea, el 2021, vamos a, Dios mediante, estar en una recuperación, digamos, con una tasa de crecimiento que se estima hoy que estaría alrededor del 2.6%. Pero esto está cambiando mes a mes, es decir, dependiendo del comportamiento que tiene la curva de infectados, de la duración de las cuarentenas, etcétera, esta tasa puede confirmarse o a lo mejor podría ser aún menor. Y existe entonces para nuestros países, que somos productores de materias primas y exportadores de materias primas, y debido a la demanda o a la caída de la demanda de China y del G7, entonces vamos a importar menos, vamos a exportar menos. Eso va a impactar en nuestros países, en su generalidad en todos, y también vamos a exportar menos servicios y bienes industriales. Entonces, nuestras balanzas comerciales aquí van a sufrir, si ya estaban mal con el coronavirus, van a agravar su situación. Además, no era un hecho aislado y desconocido que en muchas partes de América Latina existen las tensiones sociales, ¿no? El caso de Chile, caso de Bolivia, nosotros el año pasado, Ecuador ha tenido una situación similar, Nicaragua lo mismo. Esto también agrava o afecta, digamos, a la producción, afecta al empleo, etcétera. Y ahí, como una yapita, alguien diría, la caída del precio del petróleo, que como ustedes conocen y saben, nos ha afectado y va a afectar a muchos países en este periodo de pandemia. La CEPAL dice que la tasa de desempleo va a colocarse en el 11.5%, significa que había un aumento del 3.4% con respecto al 2019. O sea, cada vez vamos a tener más gente desempleada fruto del cierre de las empresas y de la afectación a la producción. Por lo tanto, el número de desempleados que estaba entre 27 millones más o menos de personas va a ubicarse en 37 millones, o sea, unos 11.6 millones más respecto al 2019. Obviamente, estas son estimaciones que seguramente, dependiendo, vuelvo a repetir, de la duración de las cuarentenas, podrán ser confirmadas, revisadas, etc. Va a haber un incremento de la tasa de informalidad, es decir, vamos a ver en América Latina gente más dedicada que se va al comercio informal, a la venta de pastillitas, caramelitos, etc. Y estos trabajadores están son muy vulnerables a los efectos de la pandemia, es decir, no tienen los medios ni la forma, muchos de ellos, para enfrentar al coronavirus. La pobreza, obviamente, dada esta realidad, también va a aumentar. Se estima que vamos a pasar del 30 al 34.7%. Eso significará que vamos a tener más o menos unos 28 millones de personas en situación de pobreza en América Latina. Ustedes deben recordar que había una suerte en el 2015, 2014, había una suerte de
vamos a decir, de bonanza en términos económicos y se sostenía que los niveles de pobreza habían disminuido. Pero la realidad nos está mostrando que esos índices me parece que no eran muy sostenibles. En general, entonces, tenemos que los gobiernos de América Latina y el Caribe enfrentan un enorme desafío. Aquí está ¿qué es primero? El huevo o la gallina, digamos. Proteger vidas, que será lo más importante, probablemente, pero eso va a tener un impacto muy importante en los temas económicos. Por lo tanto, acá se requiere políticas, ¿no?, dirigidas y coherentes a una escala rara veces vista anteriormente. Es decir, no hay experiencias hoy, no hay experiencias que se conozcan y que se pueda decir, mira, tal país está aplicando estas medidas, a ver, vamos a ver si podemos aplicar las mismas. Hay una cierta incertidumbre total, digamos, y generalizado en todo el mundo, ya que no tenemos la vacuna y se sostiene que vamos a tenerlo en un año y medio, en el mejor de los casos. Por lo tanto, estamos en esta situación de incertidumbre, tratando de combinar políticas o decisiones gubernamentales relacionadas con proteger vidas humanas, pero también tratando de que el aparato productivo, económico, etcétera, no se paralice totalmente y por mucho tiempo. Entonces, combinar las medidas que puedan ser eficientes en estas dos variables está siendo muy complicado. Finalmente, acá, ya para ir terminando, esto acaba de llegar hoy desde una universidad de Singapur que está haciendo una suerte de estimaciones de cuándo más o menos terminaría la pandemia por país, y se sostiene que en Bolivia, fíjense, esto es donde estamos hoy, más o menos, ¿sí? Este es el 19 de abril, estos serían los casos confirmados de infectados, ¿sí? Había un día que tuvimos bastantes, ustedes se recuerdan. Entonces, fíjense el comportamiento de la curva, vamos a estar en el pico de la curva aproximadamente en el mes de mayo, y de ahí comenzaría recién una leve disminución. Obviamente esto no no quiere decir que esto vaya a pasar tal cual está mostrando la curva. La Universidad de Singapur lo hace esa aclaración, que esto es con fines académicos, con fines educativos, etcétera, pero que está siendo elaborada en base a la información que le están proporcionando los países del mundo. Entonces, si tomamos en cuenta esta estimación, y según esta universidad, estaríamos a mediados de agosto, fines de agosto, con una situación controlada en el caso de la pandemia. Bien, conclusiones entonces. Bueno, estamos en presencia de una pandemia y no sabemos cuándo tendremos vacuna, por lo tanto no sabemos cuándo va a terminar, digamos, y cuándo vamos a dejar de tener infectados. Una situación muy particular. No reconoce fronteras ni clases sociales el coronavirus, afecta a todo el mundo por igual y por eso nos tiene encerrados en nuestra casa. Tiene efectos en todas las aristas de la vida humana y con efectos en todos los sectores de la economía de los países. No hay sector económico que no haya sido afectado por el coronavirus. Los gobiernos se encuentran en una situación de incertidumbre respecto a encontrar las medidas más eficientes, ¿no?, en términos términos sanitarios, de salud, de protección, etcétera. Y por otro lado, en términos de mantener un aparato productivo que pueda hacer frente, digamos, a que la situación de pobreza no se agrave, la situación de desempleo no se agrave más. Entonces, estamos frente a esta situación de gran incertidumbre. Bueno, eso es lo que se puede compartir. Obviamente hay más temas que tratar, pero pienso que por esta vez esto está muy ilustrativo para que ustedes lo puedan analizar, complementar y ser materia de discusión en todas las esferas donde ustedes se encuentran. Bueno, muchas gracias entonces, coronel, muchas gracias a todos los que han hecho posible este ciclo de conferencias. Aló.
Gracias, licenciado. Ya, gracias, licenciado. Va a disculpar, estaba con el micrófono apagado. Recomendarles a todos los que están en sintonía que todas las preguntas deben estar relacionadas con el tema, ya que no se olviden ustedes que tenemos 5 expositores. Asimismo, quiero hacerles conocer a todos los participantes que estas conferencias están siendo transmitidas no solo por el Zoom, sino también por la fanpage en Facebook, donde hemos podido ver una serie de comentarios. En primera instancia, para continuar con las preguntas y respuestas, quiero darles la palabra a cualquier docente o alumno que quiera participar realizando alguna pregunta en forma directa. Posteriormente le voy a dar la palabra a la ingeniera Sandra para que lea alguna pregunta seleccionada que han enviado por mensaje. Así que todos aquellos docentes o estudiantes que quieran hacer alguna pregunta en forma directa pueden realizarlo en este momento. Por favor, sean breves. A ver, ingeniera Sandra, ve a ver, de repente por ahí no pueden activar el micrófono, están silenciados creo todos los micrófonos. A ver, una... Bien, coronel, mientras esperamos las preguntas de los espectadores, tenemos una pregunta en el chat que dice, ¿qué va a pasar con el tipo de cambio de la moneda nacional? ¿Se debilitará el boliviano respecto a otras monedas? Por favor, licenciado Aparicio, si podría contestarnos la pregunta. Ok, gracias. Bueno, la respuesta va a tener en cuenta lo que está manifestando el gobierno, particularmente el ministro de Economía. No es conveniente tocar el tipo de cambio en esta situación, bajo ningún punto de vista. Eso significaría que si tocamos el tipo de cambio, tendríamos que devaluar, digamos, la moneda boliviana frente al dólar, y eso sería fatal, nos llevaría a un proceso hiperinflacionario, no sé, no hiperinflacionario, pero inflacionario, nos generaría más conflictos sociales de los que ya tenemos o de los que ya teníamos antes. Entonces, la idea que tiene el gobierno, y a mí me parece correcta, es no tocar el tipo de cambio hasta, no sé, hasta que se restablezcan, digamos, las condiciones normales, por un lado, y por otro lado, el tema político aquí pesa mucho, ¿no? Un gobierno de transición como el que tenemos no se va a animar a tocar el tipo de cambio. Seguramente cuando tengamos elecciones y tengamos un nuevo gobierno, se analizará y verá si es conveniente o no tocar el tipo de cambio. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta. ¿Qué rubro de la economía tendrá mayor impacto? Y bueno, aquí una opinión personal y no quiero pasar a los temas que vienen luego. Yo creo que uno de los temas, y creo que el licenciado Padilla va a hablar de eso, uno de los sectores más golpeados con la pandemia es, por ejemplo, el turismo, todo el sector gastronómico también. Otro de los sectores que va a sufrir las consecuencias del sector de la construcción, va a sufrir mucho. Y así podríamos tener después el comercio en general, digamos, ¿no? El comercio en general se va a ver afectado. Pero yo entiendo que de estos temas lo va a tocar los demás expositores, entonces hasta ahí mi respuesta, por favor. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta de un estudiante que dice, ¿es una buena medida del gobierno los bonos que ofrecen y hasta qué punto son viables? ¿Estas medidas logran que mantengamos de forma estable la economía de Bolivia en esta situación de pandemia? Bien, analistas del Banco Mundial, de la CEPAL, del BID han manifestado que los gobiernos en esta situación deben tomar medidas. Una de esas medidas a tomar es, qué sé yo, activar o reactivar la demanda.
Entonces, para reactivar o activar la demanda, para no deprimir la demanda, entonces el gobierno o los gobiernos han hecho uso, digamos, de los bonos. Hasta hoy se dice que son buenas medidas. Hasta hoy se dice que son buenas medidas que está permitiendo de alguna manera dos cosas. Uno, no parar la economía, no dejar de comprar, por un lado, y por otro lado, aliviar la situación de aquellas familias que obviamente que no dependen de un empleo, no tienen un ingreso fijo, etcétera. Nuestro país tiene una alta incidencia de pobreza, principalmente en áreas periurbanas y rurales, y entonces para esta gente los bonos han sido un alivio muy importante. Ahora, dependiendo de la duración de la cuarentena o del coronavirus, no sé si la gente va a comenzar a pedir más bonos, y no estaríamos en condiciones, en mi opinión, no estamos en condiciones como gobierno, como Tesoro General de la Nación, en poder estar sosteniendo dar más bonos. No va, la plata, los recursos no alcanzan, no van a dar. De ahí es entonces que me parece que en estos días va a haber que sea la flexibilización de ciertas medidas que estaban vigentes, particularmente para ciertos sectores. Pero bueno, en resumen, yo creo que es una buena medida que la que lanzó el gobierno, otros países también lo han hecho, para no deprimir la demanda de bienes y servicios. Gracias, licenciado. Tenemos varias preguntas todavía. La siguiente pregunta: el hecho de la caída de las remesas del exterior en casi 20%, ¿qué repercusión tendrá en nuestra economía? Y licenciado Vidal, le recomiendo, por favor, seamos breves porque tenemos otra exposición. Ok, obviamente que el efecto va a ser directo en la demanda, en el consumo, de la disminución de las remesas. Las remesas vienen de Estados Unidos, de España, de Italia, etcétera. Y esas remesas, esa cantidad de recursos que recibían las familias bolivianas, y con eso sostenían el consumo y algunas pequeñas inversiones en el negocio, eso va a sufrir qué sé yo, una disminución muy importante. Ya, muy bien, muchas gracias por ahora. De repente, si no hemos satisfecho todas las preguntas, por favor, van a haber 4 panelistas más. Por ejemplo, ahorita hay una pregunta en el Face en que hablan de si es conveniente hablar en este momento de la subvención del precio de hidrocarburos. Va a haber otros panelistas que van a tratar temas similares y ahí pueden volver a realizar sus preguntas. Le agradezco mucho, licenciado Vidal. Y ahora le vamos a dar paso al licenciado Alfredo Padilla para que hable sobre los efectos del COVID-19 en el turismo y la gastronomía. Muchas gracias y un aplauso para el licenciado. Ok, gracias, muy agradecido. Licenciado Padilla, ¿está en sintonía? Sí, coronel, estamos en sintonía esperando que la pantalla, bien, voy a tratar de compartir pantalla. Listo, mientras tanto, quiero hacerles conocer su currículum de forma muy resumida del licenciado Alfredo Padilla. El licenciado Alfredo Padilla es licenciado en Economía, tiene maestrías en Seguridad, Defensa y Desarrollo y tiene otra maestría en Educación Superior. Dentro de las actividades laborales, es consultor independiente, docente universitario en pregrado y posgrado, en asignaturas como Economía Ambiental, Ecoturismo y Gestión del Turismo, y también en Macroeconomía. Los dejo con ustedes al licenciado Alfredo Padilla. Bien, muchas gracias, coronel. Un fraternal saludo a todos los participantes. Muy agradecido de que me hayan tomado en cuenta en este panel con un aporte que lo vamos a hacer referido a los efectos del COVID-19 en el turismo.
Antes de empezar la exposición, muy rápidamente quiero hacer unas consideraciones generales. Concepto y definición: el turismo es justamente un movimiento de personas de un lugar de origen a un lugar de destino en una forma netamente circunstancial, por algún motivo. Es muy diferente alguna persona que fija residencia en otro país o otra ciudad. Ese no es turista. El turista es el que vuelve a su país de origen, ¿no? El turismo puede ser de varios tipos. Los tipos de turismo pueden ser cultural, puede ser científico, puede ser un turismo de salud. La persona que va a un congreso por unos 3, 4 días también es turista porque tiene que volver a su lugar de origen. Entonces el turismo tiene varias gamas. ¿Y cuáles son los actores del turismo? Que esto es muy importante. Lo que decía el licenciado Vidal, que el turismo ha sido en el mundo y en Bolivia de los más afectados con esta crisis sanitaria, es justamente porque el turismo emplea diversas cantidades de personas, como quienes, el agente turístico, las líneas aéreas, los guías turísticos, la gente de los hoteles, la gente que hace transporte, la gente que hace artesanía. Fíjense ustedes la gama tan grande justamente que tiene el turismo. Es por eso que cuando se afecta al turismo económicamente hablando, se afecta una gran cantidad de masa laboral del país. Bien, con esas consideraciones voy a permitirme hablar un poco del turismo mundial en COVID. El licenciado Vidal ya ha hablado del tema de la situación mundial, pero yo voy a hablar específicamente del tema del turismo. Miren este dato: el turismo mundial representa el 10% del PIB mundial. Entonces, de todo el PIB mundial, el 10% contribuye el turismo. Y según la Organización Mundial de Turismo, el 17 de abril señaló que habrá un decrecimiento del 3% en la actividad. Pese a que antes del COVID había justamente muy buen crecimiento en el turismo y muy buen crecimiento también en nuestro país. Entonces, esta crisis a nivel mundial va a generar 50 millones de desempleados de la actividad turística. Imagínense la cantidad grande que va a afectar justamente esta crisis. La mayoría de los países cerraron sus fronteras, cerraron sus ciudades, cerraron sus regiones, encapsularon y lógicamente el turismo quedó truncado en todas sus facetas. Y por otra parte tenemos la importación del virus mediante el vector humano. Este virus tiene un vector humano. Entonces el contagio también lamentablemente ha tenido que ser por turistas. Fíjense el ejemplo, les voy a dar 2 ejemplos. En Bolivia, los 2 primeros casos fueron importados de Italia, el de Santa Cruz y el de Oruro. Y hay un dato interesante: ¿por qué España tuvo muchos interesante en el tema, ¿no? Totalmente interesante en el tema, que el Valencia se fue a jugar a Bérgamo, la Champions League. Y Bérgamo es el epicentro justamente del coronavirus en Italia. Fíjense la cantidad de contagios que ha habido por un turismo, lógicamente. Fueron los turistas de España a alentar su equipo y volvieron contagiados. ¿Por qué? Porque Italia ya se había contagiado porque lo importó el virus de China. Entonces el turismo, lamentablemente, les repito, fue un vector importante justamente en el tema del contagio a nivel mundial. Ese es un pantallazo que les he querido dar a nivel mundial y ahora quiero empezar a hablar del COVID en Bolivia. ¿Qué pasa en Bolivia? El PIB en el 2019 fue de 42.000 millones de dólares y de los cuales el 13% lo genera el sector primario, o sea, el sector extractivo, el 37% lo genera el sector secundario y el 50% lo genera el sector terciario, donde está el turismo. La actividad turística genera
7.856 millones de dólares. ¿Qué significa cuánto? Significa el 18.7% del PIB. Mucha razón tenía el licenciado Vidal cuando decía de los sectores más afectados con esta crisis ha sido lógicamente el turismo, porque fíjense la representación que tiene. Entonces, ese 18.7% que aporta el turismo al PIB es el tercero en importancia. Primero son los hidrocarburos, después es la soya y después es el turismo. Entonces, según el INE, miren ustedes, el año 2918 el flujo turístico fue el siguiente. Hubo 2.800.000 turistas, y de los cuales 1.400.000 fueron nacionales y 1.400.000 fueron extranjeros, ¿no? Esa es la cantidad de turistas. Y el turista siempre va a gastar, genera un efecto multiplicador en la economía. ¿Por qué? Porque compra souvenirs, utiliza un hotel, utiliza transporte, utiliza un guía turístico, se va a comer a un restaurante. Entonces, fíjense ustedes la cantidad de regiones que han quedado totalmente deprimidas por falta de turismo. ¿Y por dónde van? Hablando del tema de transporte, van por vía aérea, por vía terrestre, por vía ferroviaria y muy poco por vía fluvial y lacustre, pero existe también ese tipo de turismo que se hace por este medio. Entonces, ¿qué ha pasado en Bolivia? Los conflictos sociales y políticos del finales del 2019, ¿no? Con las pititas, etcétera, debilitaron ya el sector. O sea, el sector ya venía debilitado, queriendo recuperarse. Porque ahí fueron cerca de 22 días que estuvo totalmente parado. Y, lógicamente, ahora ha sido golpeado con los 42, 43 días que ha habido de verdad un cierre total de las actividades. Si ponemos algunos ejemplos, ¿no? Hay sitios turísticos y ecoturísticos que fueron afectados. Miren ustedes los ejemplos. Pueden ser cuáles. El Salar de Uyuni. El Salar de Uyuni y Toro Toro son dos lugares, por ejemplo, de Potosí, que viven del turismo, ¿no? Copacabana, las misiones jesuíticas acá en Santa Cruz. Bueno, la ruta del vino en Tarija, el bufeo en el Beni. Tenemos un sinnúmero de sitios y muchas personas que directa o indirectamente se benefician laboralmente con la actividad. Ellos están, lógicamente, afectados en un 100% en el tema económico. La Cámara Nacional de Turismo calificó para el 2020 que esta crisis va a generar 100.000 desempleos y 1.000 millones de dólares en pérdida de la actividad. Eso es lo que ha pronosticado la Cámara Nacional de Turismo, ¿no? Va a generar 100.000 desempleos y 1.000 millones de pérdidas en la actividad. Eso es significativo justamente para el tema económico. Hay que ver también, hay que tomar en cuenta algo. Los 3 carnavales antes del COVID-19, los 4 carnavales más famosos que hay en Bolivia, como son el de Oruro, el de Santa Cruz, el de Cochabamba, han generado 400.000 turistas. Imaginen ustedes. Y reflexionemos algo. Justamente el tema de la cuarentena tocó en Semana Santa. Y la Cámara Hotelera, por ejemplo, los restaurantes y algunas regiones esperaban la Semana Santa. Samaipata, por ejemplo, en Semana Santa se llena, ¿no? Y ahí, ¿quién gana? Ahí gana el que vende refrescos, el que vende souvenirs, el que tiene el restaurante, el que tiene el hotel, etc. El que hace el transporte, y eso ha sido totalmente parado. Ese es un ejemplo chico, pero si lo damos a nivel macro, lógicamente, si sumamos macroeconómicamente esas afecciones, lógicamente que va a ser mucho más. Bueno, como esto es corto,
hemos hablado ya del problema, hemos hecho un diagnóstico, pero el fruto de esto es generalmente proponer algunas estrategias. Estas estrategias no las he propuesto yo, las he podido advertir en una gente que estaba justamente, que está llegada al turismo y lógicamente ellos plantean estrategias para salir de esta crisis en su sector. ¿Cuáles serán las posibles estrategias? Primero, es importante que el sector turismo haga alianzas estratégicas, porque miren, un turista para desplazarse de un lugar a otro tiene que tener la seguridad. En este caso tiene que tener la bioseguridad. La bioseguridad. Porque ningún turista que venga de Europa, por ejemplo, se va a aventurar a ir a un lugar donde no haya las condiciones necesarias de bioseguridad por cuidar su salud. Esto es muy parecido a una ISO, ¿no? La ISO es una certificación de calidad. Aquí seguramente que va a aparecer una ISO, que es la certificación de bioseguridad. Entonces, las empresas van a tener justamente que volcar sus esfuerzos a tener una certificación de bioseguridad. Y de esa manera van a poder resolver en alguna forma el problema de la disminución del turismo. Ahora reflexionemos algo. Un avión, un 747 que generalmente tiene 300 personas, con el tema del virus ya no van a poder entrar a las 300 personas porque van a tener que guardar una distancia. Y eso va a implicar ¿qué? Va a implicar dos cosas, que los pasajes aéreos se van a subir, lógicamente, porque las líneas aéreas tienen que cubrir sus costos, y ahí va a ser un problema de oferta y demanda en el mercado. Lo mismo va a tener que hacer con el tema de los restaurantes. Restaurantes, por ejemplo, como el Rincón Vallegrandino, acá en Santa Cruz, donde se juntaban fácilmente 500 personas, imposible, ¿no? Un concierto, que venga un grupo de rock de Alemania, ¿no? Y de un concierto, lastimosamente, la gente que va a poder ir no va a ser la que había en el tiempo antes del virus. O sea que la vida en el turismo de verdad que va a cambiar. Y para eso, las empresas turísticas tienen que hacer alianzas estratégicas que justamente abaraten un poco los costos. Lo otro, innovaciones tecnológicas para reducir los costos operativos. Aquí viene mucho de la creatividad, del emprendedurismo, etcétera, donde realmente las empresas puedan disminuir sus costos, justamente dando las condiciones necesarias al turista. Estamos viendo ahora esas cámaras de fumigación que existen al entrar a los supermercados, al entrar a los negocios, etcétera. Es lo mínimo que tiene que tener una empresa de esta naturaleza. Imagínense lo que tiene que tener un hotel de 5 estrellas, ¿no? Para poder atender bien a sus huéspedes. Lo otro, no todo ha sido malo en esto del COVID-19, porque fíjense ustedes que se ha digitalizado en cierta forma la actividad turística. Y se ha digitalizado no solamente la actividad turística, toda la actividad se ha digitalizado. Fíjense, nosotros estamos dando clases a los estudiantes por internet, utilizando plataformas virtuales. Docentes hemos tenido que aprender a utilizar justamente las plataformas. Los estudiantes han tenido que adecuarse. Ha sido un cambio, que todo cambio genera justamente una crisis, pero es un cambio que era necesario hacerlo porque la educación en el futuro tiene una tendencia virtual y lo mismo. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo yo puedo hacer en el turismo virtual? Bueno, en ciertas circunstancias sí se puede hacerlo. Imagínense ustedes, el Museo del Prado en España y el Museo del Louvre, uno puede hacer un paseo virtual, lógicamente pagándolo, ¿no? Uno paga y entra ambiente por ambiente y se detiene en cualquier parte porque está toda la plataforma ya hecha. Imagínense ustedes cómo podemos generar un turismo virtual mediante la digitalización.
Entonces, eso es parte justamente de la innovación y la digitalización a la cual hay que tender como estrategia para superar la crisis. Y lo último, las posibles estrategias, tiene que haber un análisis del nuevo perfil del turista. El turista de antes no va a ser igual al turista de ahora. El turista de antes era una persona que aventurera, que iba, no había mucha edad, etc. Ahora, tenemos que ver el sector etario. O sea, la edad es principal. La parte del género, varón o mujer, los niños, las personas de la tercera edad, ya les va a costar más salir de su casa. Justamente, ¿por qué? Por la precaución que tienen contra la enfermedad. Entonces, el turismo justamente va a cambiar porque el perfil del turista va a cambiar. Entonces, sería interesante hacer lugares o sitios turísticos donde acojan mucho más jóvenes que no tienen tanto problema de tener una crisis con esta enfermedad como una persona de 70 años que sí la tenía. Fíjense que Bolivia, por ejemplo, tenía mucho turista europeo que venían de Noruega, Holanda, etcétera, por conocer nuestro país. Difícilmente ellos van a poder ya salir de su lugar de origen. Entonces, esos temas hay que saberlos evaluar bien, esos temas hay que saberlos digerir bien para poder afrontar el tema de la crisis. Bueno, y como conclusión, tenemos lo siguiente. Evidentemente, la crisis sanitaria afecta significativamente a la actividad turística. Asimismo, genera desempleo y disminución progresiva de los ingresos. Eso es lo que ha pasado hasta ahora, coño. Los actores directos e indirectos, como los transportistas, gastronómicos, hotelería, agencias de viajes, líneas aéreas, etcétera, se han visto afectados también económicamente. Entonces, es necesario que, ya esto más que todo, más que conclusión como una recomendación, aplicar las estrategias estructurales que permita reactivar justamente en el corto, mediano y largo plazo el turismo. Y por último, es imperante los incentivos del gobierno en el sector para fomentar la recuperación en términos de empleo e ingresos. ¿Cómo puede, y ustedes se preguntarán, cómo puede incentivar el gobierno? El gobierno puede incentivar a través de varios mecanismos macroeconómicos. Por ejemplo, el tema impositivo, ¿no? El tema impositivo, ayer estaba leyendo de un colega, Neidar Vaca, justamente que escribía sobre el tema impositivo y una reformulación al tema impositivo que tendría que hacerse justamente en todos los sectores, para no castigarlos con la crisis entre medio. Después se puede hacer incentivos con créditos blandos que puedan acceder justamente la gente del sector para la recuperación, con una buena asistencia técnica, tecnológica y con alianzas estratégicas privados con el sector estatal para poder afrontar mejor la crisis. Bueno, ese es el aporte que he podido redactar justamente para esta exposición. Les quedo muy agradecido por su atención y estoy presto a cualquier pregunta que puedan hacer. Muchas gracias, licenciado. Dirigiéndome a todos los presentes, quisiera que, por más que hayan hecho de repente sus preguntas por correo, aquel que quiera hacerlo en forma directa puede en este momento manifestarse. Adelante. Ingeniera, si no hay alguien que se manifieste, entonces podemos estar leyendo las preguntas en orden de prioridad, por favor. Gracias, coronel. Para el licenciado Padilla, tenemos la primera pregunta. ¿Cómo podemos reinventar el turismo en el país y qué medidas deben tomar? Muy bien. Reinventar, evidentemente ese término es adecuado, ¿no? Hay que reinventar, reformular, reestructurar el turismo del país. Lo había dicho en alguna de las estrategias, la parte de la digitalización es importante y la parte de las alianzas estratégicas.
Fíjense ustedes que el turismo ya tiene que apostar por la bioseguridad para poder tener demanda. Entonces, todo el sector que ofrece servicios turísticos, evidentemente, tiene que cumplir las normas de bioseguridad. Entonces, ahí viene algo. Ahí puede haber un apoyo estatal, que sería interesante, y podría haber un asesoramiento técnico de personas entendidas que garanticen justamente el acceso de los turistas al país. Entonces, el sector tendría que moverse justamente en esa línea. Gracias, licenciado. Tenemos otra pregunta que dice, acorde al contexto económico, ¿vamos a entrar a un periodo de deflación? ¿Es conveniente? Bien, la deflación es lo contrario a la inflación, ¿no es cierto? La deflación es que los precios bajen. Y todo el mundo dice, qué lindo que los precios bajen, pero eso es de parte del consumidor. Pero de parte del productor, eso para el aparato estatal. Entonces no es conveniente porque, el aparato productivo. Cuando se pare el aparato productivo, lo primero que se genera es desempleo. Y el desempleo es una señal de pobreza. Entonces, este país, que es pobre, el PNUD lo dice con cifras, todo, se va a volver más pobre. ¿Por qué? Porque se va a ampliar lo que decía Marx, el ejército industrial de reservas. O sea, se van a aumentar los desempleados, las personas no van a poder cubrir sus necesidades mínimas y se va a generar pobreza. ¿Y la pobreza qué genera? Genera caos social, caos político, aparte del caos económico. Entonces, puntualmente la deflación tampoco es conveniente. Perfecto, licenciado, gracias. Tenemos una otra pregunta que dice, según su punto de vista, aproximadamente ¿en qué tiempo se podrá recuperar o reactivar el sector de turismo? Bien, justamente hablamos de un corto, de un mediano y de un largo plazo. En el corto plazo tendría que haber una política de shock, o sea, una política tipo 21060 que reactive justamente el sector. Pero la reactivación va a ser lenta. La reactivación con buenas medidas, con buena utilización de estrategias, personalmente lo digo que va a durar unos 5 años, o sea que va a ser a mediano plazo, ¿no? Si ustedes se fijan la curva de crecimiento económico y la aplicamos al turismo, justamente los procesos de crisis tardan en levantarse entre 2, 3, 4 años. Fíjense Grecia, por ejemplo, Grecia que ha entrado en crisis y Grecia es un país que vive del turismo, ha tardado mucho tiempo en recuperarse justamente porque le ha golpeado una crisis muy fuerte que no era el COVID-19, era un derroche indiscriminado de dinero que tuvieron los gobernantes, pero que vivían del turismo y recién se está recuperando. Y España, que ha entrado en una crisis profunda, también ha tardado unos 5 años en recuperarse. Entonces, hablamos de un mediano plazo en esta pregunta. Muy bien. Tenemos una siguiente pregunta que dice, ¿qué barreras económicas impiden el emprendedurismo con el COVID-19? Muy bien. Las barreras económicas del emprendedurismo, lógicamente, que son la bioseguridad que tienen todos los países. El momento que los países cierran sus fronteras, el momento que los países encapsulan sus ciudades, el momento que los países encapsulan sus regiones, impiden el transporte, lógicamente lo hacen por cuidar la salud de los habitantes. Eso automáticamente constituye una barrera dentro del turismo. Fíjense ustedes que la gente los bolivianos que los encontró la cuarentena en el exterior, recién están volviendo con toda un protocolo que tienen que hacer los 14 días de cuarentena. Fíjense lo que pasa en ese lugar que se llama el Tata Santiago, en la frontera con Chile.
Esa de verdad es una barrera, pero es una barrera que hay que hacerla. ¿Por qué? Porque al hacer la barrera estamos cuidando la salud de la gente que está entrando y estamos cuidando la salud de la gente que está dentro, ¿no? Entonces, el tema evidentemente, a nadie le gustan las barreras, pero estas barreras son necesarias y eso, de verdad, constituye un impedimento para el desarrollo del turismo. Ya, muy bien, licenciado. No sé si, ingeniera, si hay otra pregunta importante para que lo revisemos, solo si no, con eso estaríamos. Sí, coronel, gracias. Tenemos un par de preguntas más. No sé si tenemos tiempo para una más. Ya, una más. Adelante. Bien, licenciado, usted mencionó que se deben implementar medidas sanitarias para dar seguridad al turista. Esto conlleva incrementar costos. Por lo tanto, dice, los precios de distintos servicios se van a mantener o en cuánto por ciento llegarían a aumentar y este aumento haría que el sector del turismo siga cayendo. Claro, aquí hay dos temas importantes. Aquí enfrentamos a Keynes con los clásicos, ¿no es cierto? Una política sería dejarlo a libre mercado, a la libre oferta y demanda. En la libre oferta y demanda, el que ofrece el servicio turístico va a poner un precio y el que demanda va a poder acceder a él o no va a poder acceder a él, ¿no? Y ahí se va a formar un punto de equilibrio y había que ver en cuanto en el precio y en cuanto en la cantidad demandada. Pero si hablamos del tema keynesiano, porque Keynes apostaba mucho a la participación del Estado en la economía, y aumentamos el gasto público dentro de la demanda agregada, ¿para qué? Para generar un efecto multiplicador en la economía, sería otro el caso. ¿A qué me refiero? Incentivos por parte del gobierno, por parte del Estado, al sector para generar la captación de turistas. Porque fíjense ustedes, viene un turista y no solamente se beneficia el hotel, se beneficia el que le hace el transporte, se beneficia el que le vende souvenirs, se beneficia el de la gastronomía, se beneficia el guía turístico, se beneficia el dueño del sitio. Entonces, eso genera un efecto multiplicador en la economía, que Keynes le llamó la demanda agregada, que lógicamente hace que las personas empiecen a satisfacer sus necesidades y por ende empiecen a mover el estado productivo. Entonces, esto tiene que ver mucho con la política estatal. Si apuesta a la libre oferta o demanda o se apuesta a un modelo keynesiano con una participación del Estado, que tendría que evaluarse bien estos dos casos y por dónde nos iríamos. Esa sería mi respuesta, licenciado. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Evidentemente quedan algunas preguntas todavía que yo quisiera que en la medida de su posibilidad ustedes les puedan responder de repente vía correo lo más sucinto posible a aquellos que han hecho algunas otras preguntas. Asimismo, recordarle que todavía tenemos 3 exposiciones el día de mañana y donde podrán aquellos que de repente creen que no han sido resueltas su interrogante puedan realizarlos el día de mañana su pregunta. Yo agradecerle por la magnífica intervención que ha tenido usted, licenciado, y bueno, mañana estemos atentos. Les recomiendo también a todos los señores docentes que le den el interés que corresponde a este ciclo de disertaciones que no son comunes y que obviamente en la carrera tenemos los especialistas como para poder hacer su análisis y sus interpretaciones y hablar obviamente de la perspectiva. Entonces, de repente los docentes que no han entrado hay que comunicarles, ingeniera Sandra, para que todos deben estar en sintonía. Por eso es que estamos suspendiendo las clases 15 minutos antes de las 11 de la mañana para que haya una participación masiva. Es muy importante estos temas que estamos tratando hoy. Agradecerle entonces a todos los que han participado, docentes, estudiantes y cualquier otro público en general. Agradecerle mucho al señor docente especialista en esta área económica
Y bueno, vamos a estar atentos mañana a las 3 exposiciones más que quedan, por favor. Le pido al administrador de la plataforma también considere eso y mañana estaríamos probando nuevamente el ingreso unos 15 minutos antes. Muchas gracias a todos y hasta el día de mañana. Hasta luego, hasta luego.